¿Te has preguntado alguna vez por qué Josué fue tan valiente? Uno de los personajes más valientes de todo el Antiguo Testamento, sin duda alguna, es Josué, el sucesor de Moisés, quien introdujo al pueblo de Israel a la Canaán terrenal, quien cruzó el río Jordán y quien participó en la destrucción de Jericó. Vio cómo cayeron las murallas de Jericó. Derrotó a muchos pueblos allí en Canaán. Josué, el gran conquistador. Pero, ¿será que te has preguntado alguna vez si Josué conquistó todo este territorio fue por su valentía, por su estatura, por su fuerza, o realmente había algo más en la vida de Josué que lo hizo valiente? ¿Será que Josué contaba con una fuerza sobrenatural que lo respaldaba, que lo guiaba? En estos momentos nos vamos a dar cuenta cuál era la fortaleza de Josué. Sí, no hay que negarlo, era un gran guerrero, pero no era solo la fuerza humana lo que hizo valiente a Josué. Allí en Josué capítulo 1 y el versículo 5 nos dice lo siguiente: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Definitivamente, el éxito en la vida de Josué fue la presencia de Dios todo el tiempo. Y fue la garantía que le dio el mismo Dios. Porque así como Dios guió a Moisés por el desierto durante 40 años, así como Dios guió al pueblo para cruzar el Mar Rojo, para salir de Egipto, le garantizó su presencia a Josué. Recordemos que en los 40 años durante el desierto descendía maná del cielo, y no solo eso, sino que Dios los guiaba por la columna de nube en el día y la columna de fuego en la noche. La presencia de Dios siempre estuvo con Israel y estuvo guiando a Moisés. Cuando Moisés muere, yo quiero que tú te imagines por un momento que muera el líder de la iglesia, que muera alguien que era un referente, que era un ejemplo, que era realmente un líder. Uno siente ese vacío, ¿verdad? Y uno dice, se fue un grande, se fue un héroe. Y uno como que piensa que quedó a la deriva. Y eso fue lo que sintió Josué. Pero Dios lo fortaleció. Y la primer garantía que Dios le da a Josué es su presencia. Y le dice, no te preocupes, yo voy a estar contigo, yo te voy a guiar. Sí, yo sé que este pueblo es rebelde, pero yo te voy a ayudar a conquistar a Canaán. Es más, yo voy a abrir el río Jordán. No te preocupes, yo voy a derribar a Jericó. Yo voy a conquistar todos esos ejércitos paganos, todos esos cananeos. La presencia de Dios, mi querido amigo, si hay algo por lo que debes luchar, si hay algo que debes corroborar en tu vida, es que la presencia de Dios esté siempre contigo. Vamos a leer otro pasaje que está en Éxodo 33:15 y mira lo que dice. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí.
Cuando Moisés estaba peregrinando por el desierto, cuando salen de Egipto, cuando cruzan el Mar Rojo con ese pueblo rebelde, Moisés en algunos momentos se sentía solo, sentía que perdía las fuerzas y por eso Moisés le hace una petición a Dios contundente pero coherente. Si tú no has de ir conmigo, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Y de aquí quiero hacer una aplicación. Yo no sé cuál es el proyecto de vida que tú tienes, una empresa, un negocio, un proyecto familiar, un proyecto estudiantil, un proyecto espiritual en tu iglesia. Yo no sé cuál es tu proyecto, un proyecto económico. Nosotros como seres humanos siempre hacemos planes, proyectos. Pero si en ese proyecto el centro no es Dios, si Dios no es el centro de tu familia, si Dios no es el centro de tu iglesia, si Dios no es el centro de tu vida, de tu noviazgo, de tu empresa, déjame decirte que vas mal. Porque Moisés en su proyecto de liderazgo, de liberación para el pueblo de Israel, en ese proyecto tan macro, tan grande, Moisés lo primero que le dijo a Dios es: tú vas conmigo, porque esto es un proyecto divino humano. En este proyecto de predicación, déjame decirles y les abro mi corazón, yo tengo un proyecto muy grande con Hojas de Otoño, con este canal. Por eso espero que ustedes me apoyen compartiendo estos mensajes. Queremos llegar a muchas más personas. Yo tengo un proyecto y mi proyecto es llevar el evangelio por medio de las plataformas digitales, por medio de las redes sociales, por medio de libros, predicación presencial. Yo quiero predicar de muchas maneras porque soy un apasionado y yo quiero que Cristo venga pronto. Pero en este proyecto de predicación, en este proyecto de esparcir el evangelio, yo no puedo trabajar solo. Esto tiene que ser un proyecto divino humano, que se une el esfuerzo humano con el poder divino. Y le aseguro que cuando estos poderes se unen, dice que nos hacemos invencibles. Yo no sé cuál es tu proyecto, si es espiritual, si tú quieres predicar, si quieres compartir, si quieres servir. Coloca a Dios en el centro de tu proyecto. Coloca a Dios en el primer lugar. Ese fue el éxito en la vida de Moisés y también de Josué. Y por eso fueron grandes líderes, porque siempre colocaron a Dios en primer lugar. Pero Dios le dijo a Josué, ¿sabe qué le dijo Dios a Josué? Esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. Pero a veces nosotros pensamos que Él le dijo que se esforzara para la guerra, para pelear. Y vamos a ver en qué le dijo Dios que se esforzara a Josué. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Después de que Dios le garantiza
su presencia y su dirección, le dice: ahora Josué, yo te voy a hacer una petición a ti. Tú me hiciste una a mí, ahora yo te voy a hacer una petición. Esfuérzate y sé valiente. Pero a veces nosotros, cuando hablamos de este pasaje, hablamos de la valentía de Josué como guerrero, como hombre. No. Si tú miras el contenido del texto, dice que Dios le dijo: esfuérzate en guardar la ley. No te apartes ni a derecha ni a izquierda de los mandamientos que te dio mi siervo Moisés. Meditarás en ella de día y de noche. Note que Dios le dice a Josué que se esfuerce en guardar la ley, en guardar la palabra, en meditar en la palabra, en atesorarla en su corazón. Porque cuando tú y yo hacemos de nuestra vida o colocamos como nuestro fundamento la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es mi brújula, cuando la palabra de Dios es mi guía, es mi manual, cuando la palabra de Dios es esa lámpara que ilumina mi camino, cuando la palabra de Dios es la espada del Espíritu para pelear las grandes batallas, cuando la palabra de Dios es esa carta de amor en la cual cada día me enamoro más de Dios, cuando el fundamento es la palabra, entonces nosotros vamos a triunfar en la vida. Eso fue lo que Dios le dijo a Josué: esfuérzate en guardar la ley. Así que, mi querido amigo y hermano, si tú quieres ser victorioso en la vida o en todo lo que emprendas, esfuérzate en la palabra. ¿Y por qué habla de esforzarse? Porque no es fácil tener un hábito de lectura. Porque no es fácil levantarse a las 4 o 5 de la mañana para estudiar la Biblia. No es fácil madrugar para hablar con Dios a través de la oración. No es fácil tener una disciplina, tener una costumbre, sacar estos espacios para compartir la palabra, para ir a dar estudios bíblicos, para ir a la iglesia dentro de la semana. No, no es fácil. Hay que esforzarse para nosotros perseverar en la palabra. Eso fue lo primero que él hizo. Pero sabes, para nosotros ser valientes necesitamos una espada. Sí, necesitamos una espada. Pero ¿sabes cuál fue la primera espada que tomó Josué? A veces nosotros pensamos que Josué, como guerrero, tomó una gran espada y entonces por eso fue valiente y por eso venció. No, señor. Mira cuál fue la primera espada que tomó Josué. La primera espada que Josué usaba era la espada del Espíritu, la palabra de Dios. ¡Oh, qué tremendo! ¿Cuál era la primera espada que tenía Josué? La espada del Espíritu, la palabra de Dios. Esa fue la primera espada y por eso fue valiente. ¿Qué dice Efesios 6:17? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Mira, te voy a dar un secreto. Si tú quieres ser una persona valiente, si quieres ser una persona exitosa con Dios, una persona triunfante, tú tienes que tener dos cosas en la vida. Tener el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo. Porque la espada no se maneja sola. La espada se tiene que manejar bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces dice la espada del Espíritu. O sea, el Espíritu me guía por medio de la palabra. Por eso Josué fue un hombre valiente,
porque él usaba, antes de usar la espada física, la espada que cortaba, él usaba la espada del Espíritu. Que nunca se nos olvide en nuestra vida y en nuestros hogares usar la espada del Espíritu. Pero yo quiero compartir cuál fue la clave del liderazgo de Josué. Hubo algo que pasó en su vida que realmente fue lo que lo hizo a él un hombre victorioso, un hombre valiente. Dice Josué 1:17, de manera que si obedecimos a Moisés en todas las cosas, así obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como lo estuvo con Moisés. Ok, cuando Josué toma el liderazgo, entonces ahora el pueblo estaba como un poco temeroso, como a la deriva, y eso suele pasar. Pero el pueblo le colocó una condición a Josué y le dijo: solamente te vamos a poner una condición. Te vamos a obedecer en todo lo que mandes, pero solo queremos asegurarnos una cosa de ti: que así como Dios estuvo con Moisés, así también esté contigo. De esa manera nosotros te vamos a obedecer. Oh, qué tremenda condición. Lo que le quiso decir el pueblo a Josué fue que si él no era un hombre de Dios, que si él no reflejaba a Dios, que si en él no veían la presencia de Dios, no le iban a obedecer. Y yo aquí quiero hacer un llamado contundente. Yo quiero ser claro, especialmente para los líderes del pueblo de Dios, llámese pastores, llámese ancianos, diáconos, directores. Todo aquel que tiene una responsabilidad en la iglesia, que lidera al pueblo de Dios. Si la gente a usted no le copea, como decimos aquí en Colombia, si a usted no le creen, es porque usted no refleja a Dios. Porque si el pueblo, si la gente no ve a Cristo reflejado en mí, no me van a creer. Por más de que hable bonito, por más de que predique bien, a mí no me van a creer. Lo que la gente necesita ver es a Dios reflejado en mí, un testimonio verdadero de Dios. Por eso Josué tuvo éxito. La clave del liderazgo de Josué era que él reflejaba ante el pueblo, reflejaba a Dios. ¿Tú quieres triunfar en el liderazgo como pastor, como anciano, como líder? Debes reflejar a Dios, porque si no reflejas el amor de Dios, vas a fracasar y el pueblo no te creerá. Pero hay algo allí también muy interesante que yo quiero compartir. Porque resulta que cuando ellos cruzan el Jordán, que fue un evento glorioso, yo hubiese querido estar allí cruzando el Jordán y ver ese milagro tan tremendo. Tranquilamente Josué pudo cruzar al otro lado y decir: oh, es que yo soy muy poderoso, es que yo soy un gran líder, es que por mi consagración y liderazgo y poder cruzamos el Jordán. No, fíjate que Josué no se atribuyó la gloria para él. Él le dio la gloria a Dios. Y aquí quiero sacar una enseñanza. Cuando tú tengas un triunfo para Dios, cuando bautices a muchas personas, cuando prediques el evangelio, cuando te gradúes, cuando tengas éxito en tu empresa, en tu familia, en el estudio,
No digas, "Ah, es que yo soy muy inteligente, es que yo soy muy sabio". No, 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 no. Nunca te vanaglories de los triunfos de la vida. Siempre dale la gloria a Dios, porque Él se lo merece, porque Él es el que nos capacita, porque Él es el que nos enseña y nos da la vida y la salud. Mira lo que dijeron. Jehová, vuestro Dios, secó las aguas del Jordán hasta que habías pasado de la manera que Jehová vuestro Dios había hecho en el mar Rojo. Él se secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todo el pueblo de la tierra conozca que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Cuando ellos cruzaron el Jordán, ellos le atribuyeron la gloria a Dios. Y dijeron, para que temas a Jehová, porque Él fue el que abrió el mar Rojo, pero también el que abrió el Jordán. Así que tanto Josué como el pueblo le dieron la gloria a Dios. Nosotros también démosle la gloria a Dios. Pero allí también pasó algo muy interesante, porque antes de destruir a Jericó, antes de conquistar esta ciudad, había algo que debía pasar entre el pueblo y nos vamos a dar cuenta qué pasó allí. Nos dice Josué 5 del 3 al 5. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el monte de los prepucios. Esta es la causa por la cual José los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Porque todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que habían nacido en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto, no estaban circuncidados. ¿Y por qué decimos aquí que Josué fue obediente? Porque sabemos que la señal de la circuncisión era una señal de pacto con Dios. Era donde el pueblo de Dios demostraba obediencia a Dios. Pero los que nacieron allí en el desierto no estaban circuncidados. Incluso a las naciones paganas se les llamaban incircuncisas. O sea, ser incircunciso era no pertenecer al pueblo de Dios. Entonces Josué era consciente que si él quería que Dios le diera la victoria en Jericó, él debía circuncidar al pueblo. Así que Josué fue muy obediente a Dios. Es como hoy en día con el bautismo, es un pacto que tenemos con Dios. Hoy no nos circuncidamos, pero sí nos bautizamos, porque es un pacto de obediencia. Así que resaltamos la obediencia a Dios. Pero también allí pasó algo muy interesante y es la comunión. Resulta que antes de ellos ingresar a Jericó, antes de ellos rodear la ciudad, Josué se encontró con un varón, se encontró con un guerrero, pero no era cualquier guerrero. Era un ángel, pero no era cualquier ángel. Era el mismísimo Jesús. Y mira lo que dice allí en Josué 5 del 13 al 15. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, alzó sus ojos y miró, y aquí un varón estaba delante de él con su espada desenvainada en su mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no,
sino que he venido ahora como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a tu siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Josué se encontró con un príncipe del ejército de Dios, pero ese príncipe era Jesús. Dice que Josué se postró y lo adoró. Y él le dijo: quítate las sandalias porque este es un lugar santo. ¿Cuál es la enseñanza que sacamos de aquí? Que Josué tuvo comunión con Dios, que Josué adoró a Dios, que Josué respetó ese lugar santo, porque donde está la presencia de Dios, ese lugar se convierte en un lugar santo, porque Dios es un Dios santo y maravilloso. Así que Josué tuvo comunión con Dios. Mi querido amigo, tú quieres tener éxito en tu vida, quieres triunfar, quieres salir adelante, debes tener comunión con Dios, debes ser obediente a Dios. Y ahora sí nos preparamos para lo que estamos esperando, para la gran victoria, la gran destrucción de Jericó. Yo quiero decirte que allí hubo una gran cooperación. Si nosotros queremos que nos vaya bien, debemos tener cooperación con Dios. Yo quiero que tú te imagines por un momento si Josué rodea la ciudad y vaya a pelear con fuerzas humanas. No, Josué no fue a pelear con fuerzas humanas. Dios le dio algunas instrucciones a Josué y le dijo: van a ir y durante 7 días van a rodear la ciudad, van a dar una vuelta durante cada día, pero el último día van a dar 7 vueltas. Y cuando en ese último día den la 7ª vuelta, los sacerdotes van a tocar las trompetas y el pueblo va a gritar. Pero ¿ustedes sí creen que con el solo sonido de una trompeta y el grito de un pueblo, una ciudad amurallada iba a caer? Esto era imposible. Allí hubo cooperación, allí hubo obediencia, allí hubo esfuerzo humano, pero realmente el poder divino fue el que destruyó a Jericó. Y vamos a confirmarlo allí. Vamos a leer algo muy interesante. En Josué 6, 15 y 16, mira lo que dice. Y sucedió que en el 7º día se levantaron temprano, al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad, de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta a la ciudad 7 veces. Y aconteció que a la 7ª vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Allí pasó algo tremendo, lo que acabamos de explicar. Pero yo quiero leer una partecita acá muy interesante que encontramos allí en la inspiración, en el espíritu de profecía. Dice: la majestad del cielo con su ejército de ángeles arrasó los muros de Jericó delante de su pueblo. Todo se hizo mediante el poder de Dios. Las huestes del cielo desbarataron sus murallas para que solo el nombre de Dios pudiera recibir la gloria. ¡Oh, qué tremendo! Dice que las huestes del cielo arrasaron
con las murallas. Fue el ejército de Dios. Fueron los ángeles de Dios los que derribaron las murallas de Jericó. ¡Oh, qué tremendo! Por eso allí hubo cooperación. Porque mientras tocaron las trompetas y ellos gritaron, era imposible que con un solo grito cayeran las murallas de Jericó. Pero cuando hubo cooperación entre el pueblo y Dios y sus ángeles, entonces cayeron las murallas. Yo no sé cuál es tu muralla. Yo no sé cuál es tu ciudad invencible. ¿Cuál es tu imposible? ¿Qué es aquello que no puedes vencer con fuerzas humanas? Déjame decirte que si cooperas con Dios, que si tienes comunión con Dios, déjame decirte que si eres obediente a Dios, si le das la gloria a Él, si la presencia de Dios va contigo, tú vas a conquistar cualquier gigante. Puede ser una enfermedad, puede ser una situación económica, tu muralla puede ser un problema familiar. Yo no sé cuál es tu muralla, un desánimo espiritual. Pero si tú cooperas con Dios, vas a vencer. Y yo quiero cerrar con algo muy interesante. Porque si hubo alguien que fue osado, fue Josué. Josué se atrevió a pedirle a Dios algo que nadie le había pedido. Josué estaba peleando una batalla allí en Gabaón. Sí, estaba peleando contra los cananeos. Y aunque Dios lo ayudó, aunque Dios hizo descender del cielo granizo, piedras de granizo, y prácticamente Él fue el que derrotó a ese pueblo cananeo, pero se estaba anocheciendo. Y bueno, los que hemos estado en algún momento en alguna batalla, yo pues tuve la oportunidad de prestar servicio y pues tuve batallas en la noche. De noche no es fácil pelear, se complica un poco, es muy peligroso para ambos bandos. Y Josué era consciente que una batalla en la noche no era conveniente. Y entonces Josué le hizo una petición que a mí me deja perplejo. A mí me deja los pelos de punta la petición que le hizo Josué a Dios. Por eso yo a este punto le llamo la osadía de Josué. Un líder osado que le pide un imposible a Dios. Mira lo que le dijo. Josué 10, del 12 al 14. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y nunca fue tal día antes ni después de aquel, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Oh, qué tremendo. A mí me encanta relatar esto. Es que a mí me hubiera gustado estar allí. Si hay un líder que yo admiro, si hay un líder con el cual me hubiese gustado pelear, batallar y ver las proezas de Dios, ese hombre se llama Josué. Es de mis personajes favoritos porque fue un hombre osado, fue un hombre atrevido. ¿Cómo es posible que este hombre le pida a Dios que detenga el sol? Oh, es que esto es algo tremendo. Esto es algo que nadie lo había hecho. Le pidió
un imposible a Dios. Y yo te voy a decir lo siguiente. Si tú estás en el servicio de Dios, si tú trabajas para Dios, pídele un imposible a Dios. Si tú eres líder de una iglesia, pídele para este año 100 almas a Dios. Si necesitas un templo para predicar, para reunir gente, pídele un imposible a Dios. No, es que no hay dinero, no sabemos de dónde. Dios tiene 1000 maneras. Donde nosotros no vemos una salida, Dios tiene 1000 maneras, pero pídele un imposible a Dios. Si hay un cáncer que quiere acabar con tu vida y ya te dieron la última palabra de que no hay nada que hacer, pídele un imposible a Dios. Si estás sin trabajo y no consigues, pídele un imposible a Dios. Si tú crees que en tu hogar no hay nada que hacer, pídele un imposible a Dios. Si tu hijo se está perdiendo en las drogas, en el alcohol y no quiere regresar a los caminos de Dios, pídele un imposible a Dios. Si te están muriendo espiritualmente, pídele un imposible a Dios. Sé atrevido, sé osado, así como Josué. Así que mi querido amigo, ¿quieres ser un triunfador en la vida? ¿Quieres tener éxito en todo lo que emprendas, así como lo fue Josué? Bueno, mi consejo es que cuentes con la presencia de Dios todo el tiempo, que seas valiente en meditar en la ley de Dios, que tomes la espada del Espíritu, que cuando tengas un triunfo le des la gloria solamente a Dios. Que tengas una comunión con Dios todo el tiempo, que vivas en obediencia, que cuando tengas un proyecto de vida tengas cooperación con Dios. Pero lo más importante, sé atrevido, sé osado, porque Dios te va a responder. Que Dios te bendiga y que te conviertas en un hombre, en una mujer, en un niño, en un joven, en una persona tan victoriosa, así como lo fue Josué. Y si quieres ser valiente, así como Josué, debes adorar solamente a Dios. Y si quieres saber más, mira este video.